Grabación, transcripción. No, sin transcripción, ¿cierto? Ante la grabación. Listo, ahora sí, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a el CIPAS de la POC, prueba objetiva cerrada que vamos a presentar el 21 y 22, o sea, el fin de semana, sábado y domingo. Inicia el sábado y termina el domingo. Únicos días para la presentación de la prueba objetiva cerrada. ¿Listo? 21 y 22. Vale, entonces ya están viendo mi presentación. Voy a colocar, bueno, este POC entonces es guiado por la ingeniera Carolina Castaño, que hoy en este momento no puede acompañarnos, la ingeniera Mireya Gómez y quien les habla, Sandra Domínguez. Entonces, vamos a ver datos como puntuales que debemos tener en cuenta, que no se nos pueden pasar. ¿Listo? Entonces, la prueba objetiva cerrada, cuestionario de evaluación, no es un cuestionario que se tenga que habilitar ni se tiene que agendar nada. Es como el primer cuestionario que ustedes respondieron. Es como la pretarea. Pero este cuestionario final obviamente tiene un poco más de complejidad, dado que ya vimos en todo el curso contenidos. Entonces, pues aquí es donde vamos a aplicar a mirar realmente si adquirimos conocimientos. Entonces, es de tipo actividad de la prueba, es individual. De los 500 puntos del curso, esta vale 125 puntos. Entonces, es súper importante presentarla. Número de preguntas, 25. Tiempo máximo de presentación, 120 minutos, 2 horas. Tipo de preguntas, múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta y análisis de relación. Entonces, tipo de retroalimentación es automática. Ahí te dice cuánto te sacaste, cuántos puntos te sacaste de estos 125 puntos. Importante, estén en un lugar calladito, tengan lápiz y papel, tengan no las leyes de inferencia, digamos las tablas de verdad, la tabla de oposición, cosas puntuales y claves para poder resolver fácilmente lo que nos preguntan ahí en la POC. Entonces, eso se los damos como unos tips. ¿Listo? Sandrita, también Señora. informarle a los estudiantes que esta evaluación en el curso de pensamiento lógico no requiere reconocimiento facial, por lo tanto no hay que hacer una inscripción ni un registro antes de presentar la prueba. Perfecto, profesora Mireya. Entonces ya escucharon, no hay registro facial, entonces no necesitamos inscribirnos en ninguna parte, ni verificar, ni mirar, no. Solamente ir a presentarla ese día. Es decir, nosotros recomendamos que sea el sábado porque el domingo ya dejan todos para el domingo, entonces recomendamos a ustedes pues que sea el sábado bien madrugaditos, tempranito, o que sea, digamos, en un horario que sea el sábado, dado que la gente pues deja todo para la última hora y el domingo siempre tiende a congestionarse. Listo, entonces vamos a darle siguiente acá. Cosas para tener en cuenta, entonces, contar con una buena conexión a Internet, contar con el tiempo disponible para la prueba, que no hay, es que tengo una horita, voy a hacerla, no, son 2 horitas para que usted pueda leer bien y pueda interpretar qué es lo que le preguntan. Tercero, ante cualquier situación presentada, tomar un pantallazo. Que no tuve, que se me trabó el computador, tome pantallazo, tome una foto del celular, mejor dicho, una evidencia que nos pueda enviar para que nosotros miremos cuál es la posibilidad de abrirle nuevamente una opción, ¿sí? O un intento más, dado que esta solamente tiene un intento, no se les olvide. Cuarto, enviar un mensaje por correo al docente y director de curso, dando a conocer la situación presentada. Entonces, se le apagó el computador, se le fue la luz, tienes que mirar cuál es la posibilidad o cómo enviar rápidamente ese mensaje. ¿Listo? Porque pues de eso son 125 puntos que pierden de los 500 puntos posibles.
¿Listo? Aquí hay un estudiante que ha levantado la mano, no sé qué pena. Dale. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Sí, John Steven. No, profe. Lo que Dime. pasa es que en el lugar donde vivo, la luz se está yendo cada 4 veces. Está un momento, se va, otra vez vuelve, se va, vuelve, se va 4 veces seguidas, pasa eso. Y bueno, digamos, ¿en qué momento tú ves que de pronto es una buena oportunidad para tener, digamos, esas 2 horitas tranquilo? O de Sería pronto, más o menos a la señor, 1 de la mañana, bien temprano en la mañana, porque lo que es al mediodía y en la tarde y en la sí. noche es donde más se va la energía seguido. O bueno, de pronto también consentir la posibilidad de que tú puedas trasladarte a otra parte o el día sábado o el domingo. En otra parte donde tú digas, bueno, aquí hay mayor conexión o de pronto aquí puedo estar un poco más tranquilo. No, la conexión no es el problema, sino la energía que usted está trabajando, se va, vuelve, Sí, sí, otra vez se va. O sea, se va, dura 40 minutos, otra vez sí. vuelve, se va otros 40 minutos, Ay. vuelve y otros 40 minutos y así sucesivamente. Bueno, de todas maneras, consciente esas dos posibilidades, o si no, si te toca de pronto hacer el esfuerzo y de pronto hacer, de pronto en la mañana, así como tú dices, bien madrugadito, en la madrugada poder presentar esta prueba. De todas maneras, cualquier cosa que suceda, por favor, tomar pantallazo. ¿Listo? Listo, bueno, bro. Perfecto, sí, señor. Ok, para aquellas personas que no puedan presentarlo o que de pronto les ocurrió un inconveniente y no pudieron tener acceso a algo, entonces, dos cosas elementales. Uno que es supletorio. Entonces, si el estudiante no puede presentar la POC en la fecha establecida, ¿no es cierto? Presentar el supletorio para pues poderlo presentar en otra ocasión. Pero ese tiene un valor, el supletorio tiene un valor de 140.000 pesos. Entonces deben tener en cuenta eso y presentarlo del 2 de junio al 3 de junio. Esos son los únicos días que toca presentar el supletorio. ¿Listo? Y la habilitación, si el estudiante reprueba el curso, pero obtiene un ponderado superior a 200 puntos. Si tú presentaste tarea 1, tarea 2, tarea 3, el POC, ¿cierto? Y solamente tienes 200 o más puntos. Mínimo son 200. ¿Sí? Si tienes 200, puedes presentar una habilitación. Y la habilitación son en fechas importantes, 4 de junio a 8 de junio, y vale 168.000 pesos. Entonces, esto es como elemental para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Sandrita, algo también Señor. hay para acotar es lo siguiente. Cuando usted presenta el supletorio, es presentar una evaluación final y esa nota de esa evaluación final sí se computa con las otras notas dentro del curso. Pero cuando usted presenta la habilitación, se borran todas las notas que usted haya sacado durante el curso y solamente el registro de notas toma la nota que usted haya sacado en la evaluación de Perfecto. habilitación. Entonces, es para que lo tengan ustedes en cuenta, porque muchos estudiantes dicen, me saqué, por decir algo, 80 puntos en la habilitación, resulta que pues 80 puntos perdió. Pero es que yo en el total del curso llevaba 220 y con esos 80 pasaba. No, cuando es habilitación se borran todas las notas del curso y queda única especialmente la nota que se sacó en la habilitación. ¿Listo? Por eso es importante que no dejen de presentar esa POC, presenten la evaluación, suban el promedio dentro del curso y apruébenlo de una manera, digo yo, dentro de los términos y evitarse supletorios o habilitación en caso extremo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias, profesora Mireya. Realmente eso es muy importante. Es en cuenta que ustedes ahí, haciendo la habilitación, tienen que sacarse 300 o más puntos para poder pasar. Si no, no pueden, no logran pasar. Ahora, es importante que tengan estas fechas en cuenta, por eso de pronto nosotros enviamos correos, enviamos avisos, los profesores, los tutores envían avisos por sus grupos de contacto con los estudiantes, que es el 21 y 22, o sea, ahorita sábado y domingo, fin de semana. Entonces, para que ustedes puedan agendarse. Listo, profe, gracias. Preguntas de selección múltiple con única respuesta.
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado, problema o contexto frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que corresponda correctamente al ítem planteado entre 4 identificadas con las letras A, B, C, D. Solo una de estas opciones corresponde correctamente a la pregunta. Entonces, des en cuenta una cosa, que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Qué quiere decir con única respuesta? Que si a mí me dan unas opciones, yo tengo que escoger una opción de esas solamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo nos dice, los conectores lógicos se utilizan para unir dos proposiciones simples. Uno de los siguientes símbolos no representa un conector lógico. Entonces, ayúdenme aquí, por favor. Entonces, aquí nos muestran un condicional, el A, el B, un símbolo que dice menor o igual, la C nos muestra un pop o una I, y la D nos muestra un O, un Profe, la condicional. B. La B no es un conector lógico. La B. La B, vamos a mirar a ver qué. ¡Wow! Entonces, sí, perfecto. Eso es lo que tienen que hacer en este tipo de preguntas. ¿Listo? Mirellita, ¿algo más acá? Estoy aquí revisando el chat. No, está bien en esta pregunta tener en cuenta que este tipo de preguntas permite una sola opción, no es A, B, C o D, no son dos. Y Única respuesta, una recomendación es leer detenidamente la pregunta, porque a veces por el afán marcamos la que no es y pensamos que no es el error. Perfecto. Entonces, miren el análisis. No entendí muy bien. Le volvamos a leer. Los conectores lógicos se utilizan para unir dos proposiciones simples. Uno de los siguientes símbolos no representa un conector lógico. Por eso es importante que estén en un lugar callado y estén tranquilos. No que alguien los esté afanando ni nada, ni que ay, se demora, no. Sino que estén en un lugar callado, tranquilos y que puedan leer bien e interpretar. Listo, entonces preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ya. Otro ejemplo. Los conjuntos A, que tienen elementos 2, 4, 6, 8, 10, y B, X tal que X pertenece a los números naturales, cuando la X es menor o igual, mayor o igual, menor o igual a 2 y menor que 20. Está entre ese rango, ¿cierto? 2 y 20. Ojo que acá dice menor o igual, mayor o igual, y acá está menor que 20. Entonces, ¿cuáles serían estos? Profe, uno está dado por extensión y otro por comprensión. El primero por extensión y el segundo por comprensión. Perfecto, podría ser ese también. Digamos, hay que mirar. Ahí vamos a identificar eso, pero si te llegaran a preguntar cuál sería la unión, entonces tendríamos que sacar papel y lápiz y mirar cuáles son los números que corresponden a ese conjunto, ¿vale? Vamos a mirar cuáles son los enunciados. A es subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. B. No, A es subconjunto de B y además B está nombrado por comprensión. C, la intersección entre A y B tienen como resultado un conjunto vacío. Y D, como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces A y B son iguales. Listo, para ustedes, ¿cuáles son y por qué? A ver. Aquí analizar que un subconjunto es cuando los elementos de un conjunto están dentro de otro. Todos.
Todos los Eh, elementos en conjunto. Sandrita, salió un mensaje que dice que la anfitriona ha terminado la reunión. No sé si será esta o alguna. ¿En dónde? Ya desapareció el mensaje. Dios, no, Vamos a pero revisar aquí, entonces las respuestas de nuestros estudiantes en el chat. listo. Juan Domingo dijo B, Doctora, creo que Olga la respuesta la y ven. John escribe A. Sí, Olga, alguien me está diciendo que hay. ¿Paula? No, Vitalito. Alguien me está diciendo que la. Listo. Entonces vamos. Ruede la botada. B. dice, Perfecto, Carla. Carolina. Muy bien. Están, pero conectados, pues. Además han estudiado bastante. sí, aquí por ejemplo yo pienso que algunos dijeron la D, donde dice como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces ahí B son iguales, y resulta que esa última expresión de son iguales esa es la que hace que sea incorrecta esta respuesta, porque para ser iguales, al nosotros resolver este conjunto B, debe dar exactamente los mismos números o los mismos elementos que tiene el conjunto A, ¿cierto? Y Pero si no, ustedes se dan cuenta, ese menor que 20 se pasa más de 10, ¿sí? Por eso ahí la D nada que ver. Para los que dijeron A es subconjunto de B, eso sí, ¿cierto? Pero mire que ahí dice, y además A está nombrado por comprensión, que esta parte, esta segunda parte hace que esa esté A mal no sea la correcta. pregunta. Sí, señor. Bien, sí, a eso me refería cuando les decía que sacaran hojita, papel y lápiz, porque precisamente eso. Por ejemplo, la C, la intersección entre el conjunto A y B tiene como resultado un conjunto vacío, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta ahí. Y si no nos damos cuenta, entonces podemos decir que B es igual a, entonces, los elementos que contienen a B para saber cuáles son, cuál es la intersección entre los dos. ¿Listo? Pero por encimita se ve que no, porque el 2 está ahí. Entonces no es vacío. Vale. Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, ya pasamos la que vamos a escoger solamente una. Entonces, este tipo de preguntas consta de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se plantean 4 opciones numeradas del 1 al 4. Usted deberá seleccionar la combinación de 2 opciones que corresponda adecuadamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Marque A si 1 y 2 son correctas. Marque B si 1 y 3 son correctas. Y marque C si 2 y 3 son correctas. Marque D si 2 y 4 son correctas. Listo, esta ya la habíamos visto, ¿sí? Ya la habíamos visto, de pronto algunas evaluaciones que presentamos. Entonces, ya sabemos que debemos tener claro, son las mismas 4 opciones, pero cada una de esas opciones tiene 2 opciones, digamos, dos respuestas de las que nosotros debemos seleccionar. Vamos a una pregunta. Ahí. Ejemplo, entonces, enunciado. El siguiente argumento, algunos estudiantes trabajan y estudian al tiempo, pertenece a un cuantificador 1, universal, 2, particular, 3, afirmativo, 4, negativo. Entonces, escojamos, digamos, los numeritos que sean posibles, que ahí pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito, pueden hablar, no hay problema. Profe, Entonces, 1 y 3. Tutora, yo diría que bueno, entonces 1 y 3 son correctos. 1 y 3 Liliana y Carla también. Ahí en el chat 2 y 3 Juan y 1 y 3 John. Y Entonces, uno, Lilia dice particular afirmativo. Ahí está repartida la respuesta aquí. vale. Entonces vamos a mirar. 1. Algunos es
universal? O sea, ¿corresponde a todos los elementos del conjunto? No importa, estamos Tutora, jugando, no hay perdón, me problema. equivoqué, es particular, No hay problema. es 2 y 3. Ah, entonces, Es 2 bueno, y 3. cambiamos. Sí, señora. Entonces, Juan por allá, Juan, dijo Juan. Sí, ya yo creo que se fue en el chat, se fue el de palabra. Juan Domingo dijo 2 y 3. Juan Domingo, perfecto, Juan, 2 y 3. Entonces, vamos a volver. Entonces, 1 ya descartado porque algunos no corresponde a un cuantificador universal, ¿cierto? Descartado, ya nos vimos que. Entonces, despacito, vamos a analizar. 2, ¿es un cuantificador particular? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, perfecto. Entonces ya dijimos 2, perfecto. Entonces por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces ahí ya descartamos 2 de las posibles respuestas. Quitamos el que tenga 1 porque el que tenga 1 no es. Bien. Ahora, tercero, ¿es afirmativo o es negativo? ¿Ustedes qué creen? Afirmativo. Afirmativo, algunos estudiantes trabajan y estudian al tiempo. No tienen ningún no, no tienen ninguno, no tienen nada, ¿cierto? De negación. Entonces, vamos a decir que sería el 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C de chocolate. ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Ya, Sí, señora. perfecto, la C. Ujú. Sí, señoritos. Muy bien. Bueno, Vamos ahora. qué pena, Sandrita, una recomendación aquí en este tipo de preguntas es que se lea detenidamente primero toda la expresión. En este momento tenemos una expresión cortita, pero puede usted encontrarse con un argumento largo. Entonces, léalo todo y luego sí, vaya desglosando como lo hizo aquí la compañera Sandra, ¿no? Porque dice aquí que pertenece al cuantificador, entonces uno va y se ubica en lo que me están preguntando, pero sí lean muy concienzudamente ese argumento para poder analizar luego sí por partes. Y están muy juiciosos hoy, muy concentrados. Perfecto, están pilos. Sí, les va a ir muy bien en el POC, por lo menos a los que están acá al pelo. Listo. Ejemplo, dadas las siguientes proposiciones, P, Luisa presenta la evaluación final del curso. Q, Luisa aprueba el curso. Se genera la siguiente proposición compuesta, P entonces Q, de la cual se puede afirmar que 1. Como hay 2 proposiciones simples, la tabla de verdad tiene 4 filas. 2. Debido a que hay 2 proposiciones P y Q y sus 2 negaciones, la tabla de verdad tiene 16 filas. 3. El conector lógico utilizado es el condicional. 4. Según la tabla de verdad es una contradicción. Entonces, analicen un momentico y me cuentan, a ver. Esta pregunta nos puso a pensar a todos. Vale, vamos a ir analizando paso por paso, ¿listo? Sí. Entonces, des en cuenta que es P, entonces Q. Vamos a mirar, identificamos qué conector utiliza. Bien, ahora voy a leerles nuevamente la primera y ustedes me dicen sí o no. Y ahí vamos descartando, ¿vale? Entonces, 1. Como hay 2 proposiciones simples, la tabla de verdad tiene 4 filas. Sí.
Valeria, sí. Sí, esa es correcta. Paula, sí. Entonces, 1, ¿cierto? En este caso, entonces nosotros, ¿qué diríamos? Entonces, ya la C y la D descartadas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la 1 sí, porque son 2 a la 2, 2 por 2, 4, porque solamente son 2 proposiciones simples. A las Sí. que le dijeron, a los que dijeron que no, sí, hay 4 filas, ¿no es cierto? Ahora, dice, 2, debido a que hay 2 proposiciones P y Q y sus 2 negaciones, Falso. la tabla de verdad tiene 16 filas. Falso. ¿Falso? Sí. Sí, ¿cierto? Valeria, ¿los otros sí también? ¿O Muy no alto. sabemos? ¿Qué me dicen los otros? ¿Qué me dicen en el chat, Mirellita? No hay respuestas. Lo afirma. Nos está diciendo entonces, si Luisa Ahí, presenta la evaluación final del curso, entonces Luisa aprueba el curso. ¿Y en exacto. dónde Y están sus 2 negaciones? en la expresión arriba no hay ninguna negación, Perfecto, ¿cierto? no hay negaciones. Por eso Entonces, esa ¿qué, 2 qué, qué descartada. plano? Descartada la 2, nada que ver. Basta. 3, el conector lógico utilizado es el condicional. Entonces, ya va. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen pues? Por Porque allá. Adriana dice que sí. Sí, Enrique también dice que sí. También dice que sí. Sí, el condicional es el entonces. Ese condicional, esa flecha hacia la derecha es el sí, entonces, pero es el condicional. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La 1 La 3. y la 3. Entonces, ¿qué letra? Muy La bien. B. Miren La que B. no respuesta a la 1 y la 3, pues sí, también, obviamente toca unirla, pero entonces la que vamos a marcar es En la la B. B. Ujú, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Están muy pilos realmente. Ok, entonces ya vimos 2, ¿no? Una que es única respuesta y la otra es múltiple. 2 respuestas. Ahora vamos a ver la tercera opción. Análisis de relación. Este tipo de preguntas consta de 2 proposiciones, así, una afirmación y una razón, unidas por una palabra ¿por qué? ¿Listo? El estudiante debe examinar la veracidad de cada una de las proposiciones y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas, debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Entonces, aquí es donde nosotros miramos. Marque A si la afirmación y la razón, si la afirmación y la razón son verdaderas. Ojo, y la razón es la explicación correcta de la afirmación. Si esta que tenemos acá es verdad, pero también la razón es verdad, y esta puede ser de otro tema, puede ser de otra cosa, pero si marque A, si esta razón es correcta, ¿cierto? La razón es explicación. Esta es la explicación de por qué esta afirmación es correcta. Entonces vamos a volver a leer. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? Sandrita, aquí para explicarle a los estudiantes, la afirmación es la que está antes de la palabra porque. Cuando ustedes tengan allá la pregunta, en el argumento, la afirmación siempre va a estar antes de la palabra porque. Y la razón es lo que va después de la palabra porque. De ahí el análisis que está diciendo nuestra compañera Sandra, y es que en este caso si la afirmación es verdadera, es decir, si lo que está antes de la palabra porque es verdadero,
y lo que está después, que es la razón, también es verdadero, y además de eso, esa razón explica lo que nos están diciendo en la afirmación, marcamos la A. Tiende uno a confundirse un poco, pero por eso aquí dice análisis de relación. Para Sí, tener claro pues, ahí, siempre la afirmación va a estar antes de la palabra porque, y la razón va después de la palabra porque. ¿Listo? bien. Ahora, B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es la explicación correcta de la afirmación. Juntas son verdad, pero una no tiene que ver con la otra, ¿cierto? Entonces ahí marcamos la B. Aparte de eso, si es correcto, no tiene que ver con la otra, y no es la explicación de la primera, marcamos la B. Entonces, lo que tienen que hacer, yo diría que para unas preguntas de estas es leer con cuidado. Entonces, si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces ya sabemos que atrás del por qué van a ser verdaderas, ¿cierto? ¿Por qué la razón? Pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Entonces, la afirmación es verdad, pero la razón sí es verdadera también, pero no es una explicación de la afirmación. Marca la B. Ahora, la C. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Es mentira. Cuando ustedes dicen, la primera es verdad, pero la razón es una proposición falsa. Marca la C. Ahora, marca la D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, desen cuenta, solamente tienen que leer e identificar cuál es una de estos métodos, de esta relación, de este análisis que debemos hacer para responder la pregunta. ¿Algo más, Mirellita, aquí para poder pasar al ejemplo? No, tener claro eso, dónde va la afirmación y dónde va la razón. Ya lo demás es parte de la lectura y del análisis que le haga. Perfecto, vamos a mirar un ejemplo. Dados los conjuntos A y B, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B. ¿Por qué la intersección entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ambos conjuntos? Entonces vamos a mirar las respuestas y vamos a dar un momentico. Analicen, por favor. Aquí recuerden leer siempre las dos partes y que la afirmación va antes de la palabra porque. Voy a leerles también entonces. Dice, dados los conjuntos A y B, la diferencia, recuerden que esta es una operación entre conjuntos, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B. Analicen esa primera parte. Si según la operación entre conjuntos diferencia, esto es cierto. Luego dice, porque la intersección, otra operación entre conjuntos, la intersección, entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ambos conjuntos. Y ahí sí esperamos las respuestas en el chat o en el micrófono. Recuerden que no, aquí no vamos a acusar a nadie si se equivoca. Lo importante es aprender y comprender las preguntas. ¿Sí, señora? Yo digo que la Identificar Tutora, yo en digo lo que es que la nos C. estamos. Entonces, ¿quién me dijo A? Bueno, A, Yo. C. ¿Qué En el más? chat, Alberto dice A, John Yo diría Steven que dice B, la tutora. D. Yo diría que la A. Sí, la A. Listo, esta está muy buena porque todas son diferentes, ¿cierto, Mirellita? Sí, sí, estaba Y revisando. está todavía mejor porque nos toca analizar. Cuando Sí, yo señora. digo, perfecto,
Muchas gracias. Dice, dados los conjuntos A y B, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Es verdad o es falso? Verdadero. Es verdad. Verdad. A menos, acuérdense que la diferencia es menos. A menos B son todos los elementos de A, pero no los que pertenecen al conjunto B. Perfecto. Entonces, pues ahí, mirando, entonces todas funcionan, ¿no? Ahora, ¿por qué? Entonces ahí vamos a mirar la razón. ¿Por qué la intersección entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ambos conjuntos? También es cierto. También es cierto, ¿sí? ¿Todo sí? ¿También es cierto? Sí, señora. Bien, entonces, dice, no podría ser si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Cuando yo digo la intersección entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ambos conjuntos, ¿estoy explicando la diferencia? No. No. Entonces no es la A, ¿no es cierto? ¿Ya se dieron cuenta que no era la A? Los que dijeron la A. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces no es la A. ¿Cuál es? Entonces, vamos a mirar. Ahora vamos a mirar otra vez. Si la afirmación y la razón son verdaderas, o sea, lo que está antes del porqué y lo que está después del porqué, ambos son verdaderas, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Hasta ahora sí. Entonces hasta ahí vamos bien, hasta ahí. Pero dice, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. La razón, en este caso la razón está bien, entonces la razón, ¿cierto? Ah, chanfle. No, pero ahí está bien que se nos haya marcado. Entonces acá, es que iba a sacar el lápiz y se me fue. Entonces, miren que esta también está bien, Es la C. pero yo estoy explicando aquí lo que dice la afirmación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la afirmación? ¿Sí? ¿Cuál es la afirmación? ¿Quién me Ahí lo lee que cuál es la afirmación? Mirellita, por favor, léeme la afirmación. Listo. Dados los conjuntos A y B, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B. Esa es la afirmación. ¿Vieron? Ahora la razón, esa es verdad. Ahora la dice, razón. porque la intersección entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ambos. Entre ambos conjuntos. Esa también está bien. Entonces, si la afirmación y la razón son verdad, hasta aquí vamos bien. Pero ahora les digo yo, la intersección es una diferencia simétrica, es una diferencia, perdón. La intersección entre A y B hace referencia, o sea, ¿esto me está explicando lo que dice acá arriba? ¿Qué dicen ustedes? Si yo aquí hablo en la segunda parte, señor, No, tutora, no. claro No, que señora. no. Entonces dice acá, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Entonces, Aquí en esta pregunta hay que revisar que aparte de ver si la afirmación y la razón son verdaderas, hay que revisar si esa razón realmente está explicando lo que queremos decir en la ajá, afirmación. Sí, está perfecto. corroborando lo que dice la afirmación. Y si ustedes se dan cuenta, empezamos hablando de diferencia y la razón fue porque es que la intersección, eso es como en el caso de la vida real, digo yo, en común, cuando a usted le preguntan por una cosa y usted sale respondiendo otra, entonces a veces uno le dice a los hijos, venga, pero es que usted no me contestó la pregunta, ¿qué pasó? Aquí hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Aparte de revisar si son verdaderas ambas situaciones,
Hay que revisar si esa razón explica la afirmación para poder definir que sea la A. Como en este caso, como dice la profesora Sandra ya, la afirmación y la razón son verdaderas y lo verificamos, pero miren que esa razón nada tiene que ver con la diferencia, por eso dice aquí que la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Por eso la respuesta aquí es la B. No sería la C, porque aquí me dice que la afirmación es verdadera, pero la razón es falsa. Ya vimos que Y la razón no está mal. Ajá, Está entonces, bien. por eso descartamos esa C, ¿sí? Y lo mismo descartamos la D porque aquí dice que la afirmación es falsa. Ya analizamos que esa afirmación es verdadera. ¿Cómo se sienten hasta aquí, estimados estudiantes, con esta pregunta? Que hay que leerla con mucho cuidado y analizarla bien. Perfecto, perfecto, pero eso está bien, es verdad. Pónganme cuidado, por lo menos digamos, decía, porque la diferencia entre A y B hace referencia a los elementos solamente del conjunto A. Ah, ok, esa es una explicación correcta de la afirmación. Estoy explicando lo que es una diferencia. ¿Vieron? Pero como no dice, si yo hubiese explicado eso, entonces sería la A. Pero mire que aquí está explicando otra cosa diferente a lo que dice la afirmación. Entonces es por eso que la letra B. ¿Listo? Ahora sí un poquito más claro. Sí, señora. Y ahí cuando la profesora Sandra le dice, tienen 2 horas, y, no tengo media hora para hacer la evaluación. No, porque hay que leer, Total. mejor dicho, con mucho cuidado. Pero total. Eso sí está bien. O sea, eso que lo diga sí está bien porque es precisamente eso. Es en cuenta que esas 2 horas son porque el parcial está para 2 horas, ¿sí? Entonces no digamos, ay, yo lo hago rápido. No, tranquilos, analizando y tómense su tiempo para poderlo hacer. Entonces, vamos a la otra. La respuesta la B, perfecto. Dice, Claudia es mujer y tiene habilidades para las matemáticas. Estefanía es mujer y tiene habilidades para las matemáticas. Probablemente todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas. El anterior argumento es de razonamiento inductivo, porque el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, analicemos esa, miremos y me cuentan. Empezamos una por una. Voy leyendo la afirmación. Dice, Claudia es mujer y tiene habilidad para las matemáticas. Estefanía es mujer y tiene habilidad para las matemáticas. Probablemente todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas. Ese es un argumento allí. Ahora, la afirmación dice, el anterior argumento es de razonamiento inductivo. ¿Qué me dicen ustedes o qué nos dicen? ¿Es verdadero o es falso? No, aquí Paula dice que es la A, la respuesta final. ¿No? Alberto también dice que es la A. Bueno, ¿Quién da más? ¿quién da más? Sí. Entonces hay que analizar si realmente ese argumento que ustedes ven ahí entre comillas es un razonamiento inductivo. Porque, vamos a la razón, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Analicemos esas dos. Sí, entonces, perfecto. Entonces, póngame cuidado aquí. Primero, tiene que deducir, o sea, aquí esta pregunta está súper buena, ¿no? Porque primero tenemos que interpretar lo que dice arriba. Entonces, ahí tenemos que identificar si es inductivo o es deductivo. Porque si es deductivo, entonces ya empezamos con que es falso, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar cuál es la opción de falso. Pero si es inductivo, como el que está acá, si es inductivo, entonces ya sabemos que la afirmación es verdad. Cuando pasamos al por qué,
entonces ahora tenemos que buscar otra cosa adicional. Tenemos que mirar si el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Entonces nosotros vamos a decir, si es el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, entonces es una explicación, ¿cierto? O sencillamente, si no es inductivo, entonces es falso. Entonces ahí ya miramos si tenemos argumentos para debatir. Dijeron A, B. Yo ya no paso el examen. No, Milton, así no. Tienes que estar tranquilo. Y mira, aparte de eso, yo les dije, tengan ustedes a la mano varias cositas. Una de las cositas que pueden tener, ustedes saben, el razonamiento inductivo de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a particular. Perfecto, ¿bien? Entonces, no hay problema. No, y no tienen que pensar así, ¿vale? Entonces empecemos. Si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces sí, juntas son verdaderas, juntas cumplen con lo que dice el enunciado. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenme, por favor. ¿Sí o no? Mire que parten de algo particular para llegar a lo general, ¿cierto? Y eso que yo les digo, un razonamiento que va de lo particular a lo general, es un razonamiento de tipo. ¿Qué me dicen ustedes? Inductivo. 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 Para Milton aquí el tipo de razonamiento se divide en dos, uno que es el inductivo y el otro que es el deductivo. El inductivo va de lo pequeñito a lo grande, es decir, de lo particular a lo general, y el deductivo es al revés, de lo grande, de lo macro, de lo general a lo particular. Entonces, cuando en un argumento como el que tenemos aquí me van diciendo como ciertas pistas, ¿sí? Pistas y al final dice en conclusión o probablemente y terminan como en algo más grande, ya se sobreentiende que debe ser inductivo. Aquí en este argumento están hablando de Claudia y están hablando de Estefanía, ¿verdad? Que son dos casos particulares, ¿sí? Entonces, bueno, sí, entonces si es de electrónica es la misma situación. Entonces, si Claudia y Estefanía son mujeres, además tienen habilidad para las matemáticas, entonces se generaliza, se pretende o se supone que entonces todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas. Por eso este tipo de razonamiento sí es inductivo y muy bien por los que nos dijeron esa apreciación. Pero miren que es inductivo también, o sea, también pueden sacarlo porque ahí dice, mira, dice, probablemente todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas. ¿Es verdad? No, algunas no tienen habilidad para las matemáticas, como algunos niños tampoco tienen habilidad para las matemáticas. ¿Vieron? Entonces ahí ya nosotros decimos que es probable, entonces es un razonamiento inductivo. Ahora, si sabemos que lo primero, es decir, la afirmación es verdad y lo que nos está explicando, la razón, lo que nos está explicando la razón es verdad, entonces, ¿qué deducimos nosotros? Los que dijeron la letra A, ¿por qué? Profe, ¿cuál es la pregunta? Repita, por favor. Digamos, si ya vimos, ¿cierto? Ya deducimos entre todos que la afirmación y la razón juntas son verdad, ¿cierto? Pero ahora lo que yo pregunto es, la parte de la razón, o sea, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿es una explicación o no es una explicación del argumento? Sí, es una explicación del argumento. Sí, es una explicación del argumento, perfecto. ¿Y es correcta? Sí, porque... Sí. Perfecto, es correcta. Ojo, Milton, estos son compuertas lógicas. Usted siempre va a tener un flujo de datos en donde usted va a mirar cuál es la carga positiva y cuál es la carga negativa. No había visto tu apreciación ahí en el chat. Y esto tiene que, venga, si yo coloco los dos positivos, ¿qué pasaría?
o si coloco el negativo, ¿qué pasaría? Ah, ok, entonces toca analizar y mirar qué es lo que uno está diciendo. Perfecto, entonces en ese caso, ¿qué letra sería? Perdón. La A. La A, vamos a mirar. Perfecto, Valeria. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que hay preguntas, ¿cierto? Que tienen una única respuesta, que es la que uno eventualmente hace, ¿cierto? Una única respuesta. Segundo, que hay preguntas que tienen múltiples respuestas que debemos analizar una a una, ir descartando, ir mirando bien, leyendo y analizando, y otras que son de tipo de análisis de relación, que nos brindan afirmación y razón. Entonces, que debemos identificar cuando esa razón explica. Yo pienso que eso, pues para mí es más fácil deducirlo así. Si esa razón lo explica, entonces tengo que mirar la respuesta que me ofrezca eso. Si no tiene nada que ver, como en el anterior, no tiene nada que ver, tengo que mirar cuál es la respuesta que se adecúa a el enunciado que yo tengo. ¿Vale? Análisis, por favor. Mire, Mirellita. Bueno, aquí ¿Hay yo alguna vi que manito levantada? sí, había una mano ¿De levantada quién de es? Milton, de Milton. Sí, señor, claro que sí. Pero no sé, luego me pongo no sé si querrá hacer su pregunta. La pregunta al final, pues cuando hagamos la sesión de preguntas para no distraer a todo el mundo. Gracias. Ah, ok. Sí, señor, vale. Listo, que ya bajó la manito, pero ya luego la hace. Ah, bueno, listo. Listo, Aquí Mirellita. recomendarle a los estudiantes dos cositas. Vamos a hacer un juego, vamos a practicar. Aquí lo importante del CIPAS del día de hoy es que ustedes vieran cómo son las preguntas que van a aparecer en la POC, en la evaluación final. Sí, señora. Sepan interpretarlas, leerlas, interpretarlas y ahora vamos a practicar. Entonces tenemos dos opciones acá, una que es el juego, el primer juego en Gmail y la dos que es un simulacro. Entonces, ¿qué les recomendamos? Como el simulacro en este caso tiene una sola oportunidad, igual que el examen, practíquenlo porque van a encontrar preguntas muy similares a lo que hemos hecho el día de hoy y créanme que quienes han hecho este simulacro para la prueba les ha ido muy bien en esa evaluación final. ¿Sí? No vayan a dejar de presentarla, por favor, que eso no esté dentro de sus posibilidades para que ustedes puedan obtener un puntaje que les va a sumar a su promedio general del curso. Entonces no dejen de presentar esa evaluación, no se vayan a echar ahorita para atrás y eso va a estar muy difícil, eso yo no voy a poder, no. Ajá, Ustedes perfecto. simplemente vayan calmados, concentrados, tengan sus apuntes, con toda la actitud positiva para el desarrollo de esta evaluación final. Entonces, compañera, vamos al juego número 1. Claro que sí. Aparte de eso, este es el simulacro. Cuando ustedes hacen el simulacro se dan cuenta más o menos qué es lo que les falta, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ah, mira, me falta repasar las leyes de inferencia, o me faltan los cuantificadores, o la tabla de verdad. Ah, presentan una tabla de verdad, entonces debo tener el simulador abierto, o debo mirar tener lápiz y papel. Entonces miren que usted les da como herramientas para poderse enfrentar a él. ¿Listo? Entonces es muy, muy genial. Vamos a ver con el Genially. Ahí ven mi pantalla, la pantalla del Genially. Sí, señora. Ah, bueno. Señora. Gracias, muchas gracias. Listo. Empecemos. ¿Listo? Muchachones. Considerando... Dale, tranquila, compañera, tranquila. Antes vamos a leer ya. Considerando que una proposición es una oración que tiene un valor de verdad, o verdadero o falso, y este es un elemento fundamental de las premisas. A un conjunto de proposiciones que incluye dos o más premisas con su respectiva conclusión se le denomina una proposición compuesta, una declaración de premisas o un argumento. Una proposición compuesta. Proposición compuesta, profe.
léenla Compuesta. otra vez, léenla, bueno, ahí vamos a mirar proposición compuesta, ¿cierto? Es un argumento. Es un argumento. Pero miren que después de haberla marcado no se puede, entonces es una proposición, entonces hay que leer con cuidado, ¿cierto? Una oración que concluye dos o más premisas en su respectiva conclusión. Ojo, una proposición compuesta es una proposición compuesta, dos enlazadas por un conector, punto. Pero que concluye una respectiva, concluye y se denomina bueno, va hacia una conclusión o tiene una su respectiva conclusión, se le denomina argumento, ¿cierto? Ay, espérate un segundito que me quito este cosito. Listo. Cuando un razonamiento se caracteriza por qué parte de enunciados más generales para concluir con enunciados menos generales, está haciendo referencia a cuando el razonamiento se caracteriza porque parte de enunciados más generales, general, a para concluir con enunciados menos generales. Eso de menos generales, ¿qué quiere decir? Razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. No, estos muchachos están preparados, Mirellita. Ya Muy bien, Valeria. Sí. ya venían aquí o sea, no sé. Muy bien, muy Porque bien. va de algo grande a algo más pequeño. Perfecto. Pues, entonces ese menos, miren, entonces dense cuenta que ahí decía menos generales, no particular, ¿vieron? Pero entonces eso es un particular, efectivamente. Se define formalización de proposiciones lógicas como el procedimiento mediante el cual se identifican proposiciones simples y conectivos lógicos que se enlazan formando fórmulas organizadas con signos de agrupación. Formalice en forma correcta el siguiente razonamiento. Si voy al parque, entonces no voy al cinema. Sean las proposiciones P, voy al parque, y Q, voy al cinema. Seleccione una respuesta. Espere, si voy al parque, Es la tercera. la tercera. La tercera, La todos. tercera. P, entonces Q, Perfecto. no. Sí, la tercera. Perdón, pero no la dejé cruzar. Más o menos era. Señor, No, la anterior, que era P negando, ¿no? negado P, Sí. entonces Q. Listo, sí, señor. Es que no se puede volver, ¿no? Mire, ya este. Sí, no sé por qué se está adelantando. Si quiere Ya, volver recién me doy cuenta. a ingresar a ver. Carajo. No, espérate porque... Es que no se puede volver, Miletita, por eso fue que comenzar ahora. No. Si quiere hablar en donde tienen correo abierto. Correo excepcional. Extraño que ya no necesito. Segundo, eso no hay problema. Y en 5 minutos arreglamos la vaina. Bueno, Listo, mientras la aquí. compañera llega a la pregunta, decirle a los estudiantes que hemos enviado por mensajería interna, por mensajería, por correo institucional, correo personal, el link del simulacro también para que ustedes lo puedan presentar. De aquí, desde hoy, mejor dicho, hasta el viernes medianoche, antes de la medianoche va a estar abierto ese formulario del simulacro. Listo, compañero. Listo. Entonces, aquí estábamos mirando, ¿no? Entonces, el siguiente razonamiento. Si voy al parque, entonces no voy al cinema. Entonces, si voy al parque,
entonces no voy al cinema. Obviamente no se puede aquí negada, ¿no? Porque sería negado Q. Y en ese caso las proposiciones siempre se hacen afirmativas. Pero entonces por eso nosotros dijimos que era la 3, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. En la lógica matemática se pueden encontrar dos clases de proposiciones. 1. Proposiciones simples o atómicas. 2. Proposiciones simples o moleculares. 3. Proposiciones compuestas o moleculares. 4. Proposiciones compuestas o atómicas. 1 y 2 son correctas, 1 y 3 son correctas, 2 y 4 son correctas. ¿Qué me dicen? La 2 y la 4 son correctas. ¿Todos? Milton también dice que 2 y 4. Por el chat. 2 y 4. Entonces dicen proposiciones simples o moleculares, proposiciones compuestas o atómicas. Compuestas simples o moleculares, simples atómicas, compuestas moleculares. Correcto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Volver a intentarlo. La 1 y 3. 1 y 3. Perfecto. ¿Listo? El operador lógico conjunción y señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples que se evalúan es verdadero. Porque si el valor de verdad de una de las proposiciones que se evalúa es falso, entonces el resultado será falso. Entonces, mira lo que están diciendo. Ojo, Será verdadero al final. vamos a mirar la primera parte, ¿sí? Entonces dice acá, el operador lógico conjunción, pues hay que mirar, de una vez, la tabla de la conjunción. Vamos a mirarla. Dice, señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples se evalúan y son verdaderos. Si es verdad o es falso. No entendí. Aquí lo que están diciendo es que la conjunción, que es la misma i, nos va a dar verdadero únicamente cuando el valor de verdad, tanto de P como de Q, es verdadero. ¿Sí? Si hay una falsa, si P es falsa y Q es verdadero, va a ser falso. Entonces, están revisando si en la conjunción, es decir, con el conector lógico I. Si en ambas proposiciones son verdaderas, me va a dar verdadero. Analicemos si eso es verdad o no. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Miren, entonces sigamos, dice P y Q tienen opciones. ¿Te acuerdas de cuál es la tabla de la conjunción? Acuérdense que tiene verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá tiene, perdón, verdadero, verdadero, falso, falso. Espérate, porque nos equivocamos acá. Uy. Entonces, P, que así es un poco complicado escribir, pero no importa, ¿cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. En esta tabla de la conjunción, ¿cuándo da verdad? Solo cuando las dos son verdaderas. Solamente cuando las dos son verdaderas da verdad. ¿Qué quiere decir acá? El operador lógico de conjunción señala que va a obtener un valor verdadero, se va a obtener la verdad cuando el valor de verdad de las dos proposiciones, ¿cuáles proposiciones, Sandra? P y Q, simples, se evalúan, son verdaderos. Ojo, esta tabla da verdadero, falso, falso, falso. Miren la tabla de la conjunción. Por eso les digo a ustedes, tengan cosas que les sirvan. ¿Cierto? Entonces dice, esta entonces es verdad, esta partecita es verdad o es falsa. Es verdadera.
Es La verdad. afirmación es verdadera, pero la razón sí sería falsa. Entonces dice, ¿por qué si el, ay, ¿por qué si el valor de verdad de una de las proposiciones que se evalúa es falso? Porque si el valor de verdad de una de las proposiciones es falso, entonces el resultado será verdadero. ¿Sí? Cuando en algún caso acá es falso, aquí da verdad. ¿Qué dicen ustedes? No, señora. No, porque mire, cuando está falso aquí da falso. Cuando usted me arroja acá falso, pues da falso. Cuando usted tiene una de las dos o las dos falso, da falso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta es, ¿cierto? Está mal. Entonces, ¿cuál van a escoger? Esa solamente era la explicación. Es Ahora la que de segunda. acuerdo a La esto, B en la analizar. segunda. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Sí? ¿Todo sí? Sí. ¿Escogemos esta? Perfecto. Vieron Ya que uno sustico tiene que cuando ser va a hacer. tiene que ser despacito, despacito, analizando, pues toca mirar si uno se, entonces hay que volver a mirar. Se define como la palabra o una oración que da a conocer cuántos objetos cumplen con una propiedad determinada en una proposición. Un contador, una premisa o un cuantificador. Se Un define como la palabra. cuantificador. Como la ¿Todos? palabra. Cuantificador. No, un contador. Un Para la contador. palabra es una oración que da a conocer cuántos objetos cumplen Bien, una se propiedad define como determinada la en una palabra. proposición. Una premisa. Entonces, vamos por la primera, cuantificador. Mira, Premisa sería. Cuantificador. Acuérdense que los cuantificadores, ¿qué nos dicen? ¿A cuántos elementos del conjunto universal nos vamos a referir? ¿A algunos o a todos? ¿Sí? Entonces, cuantificadores de cuántos, ¿no? Perfecto. Todos, No algunos. un contador, no. Si vamos a hablar un contador en programación, lo que hace es sumar una cosa con la otra o tener como guardado un tipo de información. Punto. Entonces, nada que ver con esto. Cuando un conjunto se define dando la lista completa de todos sus miembros o elementos, decimos que es un conjunto está definido por. Cuando Bueno, un conjunto Milton qué pena, Sandrita, Milton en el chat dice extensión. se dice F, cuando un conjunto se define dando la lista no te completa de entiendo. todos los miembros o elementos. Que Milton dice dice extensión. 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 Perfecto. Extensión. ¿Sí? ¿Todo sí? Comprensión, guardación. Extensión, comprensión, o sea que está comprimido o muestra todos sus elementos. Igualación. No, porque no está igualando Comprensión. nada con nada. ¿Cuál? Comprensión. 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 Valeria, John, ¿por qué es comprensión? ¿Por Cuando qué un ustedes conjunto piensan se, que? cuando un Dice ahí, conjunto se dando la lista completa de todos sus miembros. Bueno, todos sus elementos. ¿Qué quiere decir la lista completa? Si es de los números es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es por comprensión. Perfecto. ¿Vieron que hay que sí, ya leer puso todo. mejor? Muy bien, Milton. Extensión. ¿Sí? Extensión, Lina, extensión. Perfecto, Lina. Determine a través de cuáles procedimientos se aprueba la validez o invalidez de un argumento. 1. Método de conclusión. 2. Intersección de conjuntos. 3. Reglas de inferencia. 4. Tablas de verdad. La validez de argumentos. La 3 y 4. No es de inferencia y tal de verdad, sí. Muy bien.
Si es Ujú. así, wow, salió súper bien. Me voy de paseo para el río Guatapurí y descanso toda la tarde o me quedo estudiando pensamiento lógico matemático. ¿Cuántos valores de verdad tendrá esta expresión? Háganle despacito. Entonces, me voy de paseo al río Guatapurí y descanso toda la tarde o me quedo estudiando pensamiento lógico matemático. ¿Cuántos Bueno, valores de verdad tendrá la expresión? ¿8, 16 o 4? Digo 4. ¿4? Sí. Digo 4, la verdad. Yo 4. 8. Ya escuché una hoja. Muy bien, Valeria, ¿cierto? 8. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué 8, Valeria? Pues me voy de paseo al río Guatapurí y descanso por la tarde o me acuesto o me quedo estudiando pensamiento lógico y matemático. 1, 2, 3. Voy, espere, profe. 3. Tres. Te pasaste, te pasaste. Entonces me voy de paseo al río Guatapurí. 1. Ujú. Descanso toda la tarde. O me quedo, ay, puta, 3. Digo 2, 3. Son tres. Tres. Es que la verdad, hay 3, pero la que más asemeja es 4. No, 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 no. No. Mire lo que dice. ¿Cuántos valores de verdad tendrá la expresión? ¿Cuántos valores? En este punto hay que hacer lo que estaba haciendo Valeria, que es desglosar el argumento por proposiciones simples. Entonces, en la primera dice, me voy de paseo al río Guatapurí. Esa sería una. Luego Descanso dice toda la la otra, tarde. descanso toda la tarde. Van 2. Y la tercera, me quedo estudiando pensamiento lógico matemático. Entonces, mire que son 3 proposiciones simples. Y si Ajá. buscamos la regla 2 a la n, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? 8. 9. 8. 8, sí, señores. Creo que sí, ¿cierto, Sandrita? A ver, sí, claro que sí, pero des en cuenta, sí, claro, obvio, mire. Entonces vamos, tenemos una, ¿cierto? Tenemos la Sí, yo le dije que 2, 8 era 8. Era como lo estaba haciendo. tenemos la 2 y tenemos la 3. Entonces, 2. Entonces, ¿cuántos valores de verdad tendrá la expresión? Tendrá la tabla, ¿cierto? Es como la tabla y tocaría arreglar algo. Ay, perdón. Entonces, 2 ¿a la cuántas? A la 3. ¿A la 3? A la N. ¿Qué? Sí, No es a la entendí. 3. Ujú. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a mirar si la 8. ¿Sí o Ujú. no? Entonces, ojo porque mire que los conectores ahí es I y O. Y esos son los básicos, I y O. Y lo que Valeria estaba haciendo está bien. Lo que pasa es que Valeria al comienzo se pasó y fuimos y me quedó. No, entonces, y punto. Entonces, para porque ahí va otra, que es diferente. ¿Listo? El conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos A y B, sin repetir elementos, corresponde a una diferencia simétrica de conjuntos, una unión de conjuntos o un complemento. Diferencia simétrica de Unión de conjunto. conjuntos. Diferencia simétrica de conjunto. El conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos A y B, sin Ujú. repetir elementos, corresponde a unión de conjuntos. Diferencia simétrica. Ginari, Selena. Selena dice unión, ¿cierto? Sí, señora. Ojo, definiciones claras. Cuando usted une dos conjuntos, no se repiten elementos. Y eso significa, cuando tú los coges juntos y los unes, ambos es una unión. Una diferencia simétrica es la unión de los conjuntos menos la intersección de los mismos.
Entonces no podría haber sido una diferencia simétrica. Y un Un complemento. complemento menos. ¿Por qué? Porque la unión no es la unión, es lo que le falta a ese conjunto elemental para hacer el universal. Y digo conjunto elemental es porque si te dicen A unión B, complemento, entonces coges la unión B y le sacas todos los demás. ¿Ves? Es diferente. Entonces, ojo, ojo ahí. Operaciones entre conjuntos, ténganlas. Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento, ténganlas claras. ¿Listo? Ay, voy a decir, Mirellita, se añó, se añó. Pero Bueno, no. aquí en la respuesta anterior era unión, ¿cierto? Sí, señora. Ah, ok, sí. Porque no se escribió ahorita, entonces ahí quedé con... Listo, vamos, venga, le ayudo a leer, Sandrita. Dice, el razonamiento. Si hoy es lunes, entonces pasado mañana es miércoles. Y si pasado mañana no es miércoles, luego hoy no es lunes. La conclusión se obtiene aplicando la regla de inferencia lógica. Entonces aquí, consejo número 1, tome su hojita, papel y lápiz y vamos organizando allá P, ¿cierto? P, entonces Q y así sucesivamente para ver qué estructura tengo yo de esas leyes de inferencia. También ténganla a la mano cuando ya vayan a presentar ustedes el examen. Vamos a ver qué nos dicen los muchachos. Perfecto, entonces dale, empiecen y entonces yo voy aquí haciendo algunas cositas, ¿cierto? Voy a orinar. Ojo con los micrófonos, por favor. Bueno, aquí Lilia Andrea nos dice que modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Sí, señora. Bueno, Yo creo entonces que póngame sí, cuidado, por favor. el modus. Modus tollendo tollens, ¿sí? Sí, yo creo que sí. ¿Listo? Confundo. Es que no nos podemos devolver, ¿sí? Yo confundo el tolento con el polento cuando es en algunas Entonces, respuestas. perfecto. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Entonces, bueno, tener como las leyes de inferencia a la manita, ¿no? Una. O otra, mira cuál es la diferencia entre el ponendo y el tolendo. Una juega con el antecedente y el otra con el consecuente. Entonces, date cuenta que no hay pierde. Si tú dices ponendo, ponen, siempre juega con el antecedente, lo que está antes del entonces. ¿Mm? Y si dices TT, tolendo, tolens, juega con el consecuente, o sea, con la Q en este caso. ¿Bien? Esa es como para que de pronto puedas distinguirlas. Listo, entonces, dado el conjunto A, X tal que X es un mes del año, identificar a qué tipo de conjunto se refiere el enunciado. Conjunto unitario, conjunto finito o conjunto infinito. ¿Qué dicen? Punto finito. ¿Sí? ¿Todos? Unitario. Finito o unitario. Unitario. Entonces vamos a oprimir unitario y vamos a mirar que no, porque dice los X tales que X es un mes del año. Entonces aquí ¿cuántos irían? ¿Cuántos meses del año hay? ¿Cuántos irían? 12, entonces 12, lo 12. podemos contar, o sea, se puede, obviamente se puede contar, pero Perfecto, se es puede un número, contar. Entonces, si pero se es puede un contar, número ¿es qué? ¿Es conjunto? finito. Sí, Finito, obvio. obvio. Perfecto. Tan, tarán.
Muy bien. Entonces, des en cuenta, ustedes haciendo en la otra actividad que nos decía la profesora Mirella, ustedes des en cuenta que con este simulacro ustedes pueden mirar qué les falta. Venga, ahorita, por ejemplo, estuvo muy bien, digamos, en las primeras preguntas, ¿sí? Y entonces desde análisis y mirar y perfecto. Pero miren que los vi un poquito más abajo en operaciones entre conjuntos, tengámoslo claro, intersección, diferencia simétrica. Ah, ok, entonces tenemos que repasar eso. Entonces aquí con esto nos podemos identificar, ¿sí? Podemos identificar qué debemos estudiar un poquito más, repasar. Eso es realmente muy bueno. ¿Listo, Mirellita? ¿Qué otra cosa puedes decir? Sí, señora, aquí en el chat dejé también el link del juego que acabamos de practicar para que ustedes Sí, también lo tengan ahí a la mano. No olviden claro. registrar la asistencia, he pasado el link varias veces. Y aquí Lilia Andrea dice, ¿van a salir otras preguntas o las mismas? No sé a qué se referirá. En el simulacro son preguntas diferentes a las que hemos hecho acá en el juego, muy similares, pues porque muy similares, pues porque la temática es la misma, ¿no? Y en el link que les envié del Genially, pues es el mismo que estábamos practicando aquí con la profe Sandra. Yo, bueno, y sé que de parte de la ingeniera Carolina también y de Sandra Domínguez, y las tres, primero que todo agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en cada uno de los encuentros que hemos tenido. Sí, Deseamos claro, sí. con todo, cierto, con todo el corazón que les vaya muy bien en ese examen final. No lo vayan a dejar para último momento. Me dicen que dónde encuentran el enlace del simulacro. Recuerden que lo hemos enviado Aquí, por mensajería interna. También aquí ya lo lo comparto. hemos enviado, bueno, también gracias, Sandrita. Profe, Por mensajería interna lo tienen, por correo también lo tienen, porque la POC no tiene un foro para poder nosotros interactuar. Entonces ahí estar atentos. También se los voy a compartir por el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp también lo voy a compartir y creo que lo compartimos también en el grupo de Skype. Ya Por con eso supuesto. Profe, ya va a terminaremos acabar la nosotros. clase. Señora, ya va a acabar la clase. sí, señora, ya, Ay, muchísimas gracias por espere su... tantico y yo registro mi asistencia, porque si no, no puedo registrarla. Perfecto, entonces, por favor, que fue lo Espere un primero que dijo la momento. profesora Mirella, vale. De todas maneras, ¿hay alguien Le- con la manito levantada? Mirella, Voy, ¿tienes espere la un No, mano levantada? señora. No, señora. ¿Tú no? No, señora. ¿O sí? ¿Será que ¿Sí? la levanté en algún momento? Ah, sí, Ah, yo dije, pero sí. alguien Profe, tiene la mano la levantada. tutora encargada de la clase es la señora Mireya. Somos las tres que estamos haciendo CIPA, pero puedes colocar cualquier nombre, no te preocupes. Mirella Garzón. Mireya Gómez o Entonces, Carolina Castaño o Sandra Mirella Domínguez, Gómez. cualquiera de las tres. Yo sí iba a decir Gómez Garzón, no la conozco. Es que hay otra, hay otra. Vale. Muchísimas gracias realmente por su compañía, porque realmente estos espacios son hechos para ustedes, ¿sí? Para que las cosas queden pues claras. No hay un acompañamiento así siempre, pero digamos, estos espacios son para eso, para que todas las dudas queden claras, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, mil bendiciones y esperamos les vaya muy bien. Espere, profe. No te preocupes.